En abril de 1841, Silas Rutledge hizo un anuncio que conmocionó incluso a los dueños de plantaciones más crueles de Carolina del Sur. Estaba colocando a su hija, Catherine, una mujer de 28 años que pesaba más de 260 libras, bajo la autoridad completa de un hombre esclavizado llamado Ezekiel Cross, no como enfermera, no como compañera, sino como su dueño en todos los sentidos que importaban, excepto en el papel. La sociedad blanca del condado de Colleton quedó escandalizada, pero no tenía ni idea de lo que Rutledge estaba haciendo realmente, ni de lo que Ezekiel Cross le haría a Catherine en los meses siguientes. Para noviembre, el cuerpo de Catherine había cambiado de maneras que nadie podía explicar. 13 hombres estaban muertos, y la plantación Cypress Grove no era más que cenizas. ¿Qué pasó realmente entre ese hombre esclavizado y la hija del dueño de la plantación? ¿Qué le hizo él que aterrorizó a todos los que lo presenciaron? Antes de descubrir la perturbadora verdad, suscríbete, activa la campana y comenta tu estado abajo. Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. La primavera en el condado de Colleton llegaba con un calor opresivo y una humedad que hacía que el aire se sintiera sólido. El río Comba se movía lentamente a través de las tierras bajas, sus aguas oscuras reflejando el musgo español que colgaba de los robles vivos como sudarios funerarios. Los arrozales se extendían por millas, sus campos inundados eran trabajados por cientos de personas esclavizadas que se movían en agua hasta las rodillas desde el amanecer hasta el anochecer. Esta era riqueza construida sobre sufrimiento, prosperidad extraída de la miseria humana. Todo ello justificado por hombres que se convencían de que la crueldad era simplemente el orden natural de las cosas. La plantación Cypress Grove se extendía sobre 800 acres de tierra moderadamente productiva. Su dueño, Silas Rutledge, no formaba parte exactamente de la élite del condado, pero desesperadamente quería serlo. Poseía 58 personas esclavizadas, lo que lo hacía rico según la mayoría de los estándares, pero apenas lo calificaba como de nivel medio en la sociedad local. Las familias verdaderamente poderosas poseían miles de acres y cientos de esclavos. Veraneaban en Charleston y enviaban a sus hijos a universidades en el norte. Sus nombres tenían un peso que podía abrir puertas o destruir reputaciones con una sola palabra. Silas se había casado con Elizabeth Yancey en 1812, una unión que trajo propiedades moderadas y un apellido respetado. Elizabeth había sido una mujer práctica que mantenía registros meticulosos y parecía más interesada en los márgenes de ganancia que en el ascenso social. Murió dando a luz en 1813 a una hija bautizada como Catherine. Durante 28 años, Silas crió a Catherine solo mientras enfocaba sus energías en ganar entrada a los círculos internos del poder del condado. Era un hombre alto, delgado, de la manera en que lo son las personas que olvidan comer cuando están consumidas por la obsesión. Su cabello se había vuelto gris prematuramente, dándole una apariencia severa que coincidía con su temperamento frío. En los negocios era conocido por ser astuto, pero lo suficientemente honorable, el tipo de hombre que impulsaba tratos duros, pero cumplía su palabra. Su hija Catherine había crecido aislada, educada por tutores, nunca perteneciendo del todo a ningún lugar. Para 1841, tenía 28 años y pesaba casi 260 libras. Su cuerpo estaba hinchado por años de medicamentos prescritos por doctores que la diagnosticaron con histeria y desórdenes nerviosos femeninos. Sufría ataques violentos donde gritaba y arrojaba objetos. Había atacado a su padre con un abrecartas el año anterior, dejando una cicatriz en su mano izquierda.
La sociedad blanca del condado de Colleton susurraba sobre ella con falsa simpatía. Pobre Silas Rutledge, cargado con una hija loca. ¡Qué vergüenza! Había sido una niña tan bonita. Ninguno de ellos sabía la verdad. Ninguno sabía lo que Catherine había presenciado cuando tenía 12 años, o que su locura no era locura en absoluto, sino una respuesta racional a vivir con monstruos. La carta llegó el 7 de abril, entregada por un mensajero privado. Silas la abrió en su estudio, esperando correspondencia de negocios. En cambio, encontró 3 páginas en papel caro selladas con cera roja que llevaba un símbolo que reconoció inmediatamente. Una guadaña cruzada con tallos de trigo, la marca de los hermanos de la cosecha. Los hermanos, 13 hombres que se reunían en la oscuridad para realizar rituales que creían fortalecían la tierra a través de sacrificios de sangre. Mezclaban antiguas tradiciones europeas con creencias tomadas de personas esclavizadas que entendían de espíritus y poder. Creían que los fuertes estaban destinados a consumir a los débiles, literalmente cuando era necesario. Silas había sido iniciado en 1822. Había asistido a quizás 40 reuniones en 19 años, participando en rituales que iban de perturbadores a monstruosos. La carta le informaba que estaba en deuda. $12,000 prestados a lo largo de años de pérdidas en apuestas, inversiones fallidas, una suma imposible. El pago requeriría vender la mayoría de su tierra y todos sus esclavos, destruyendo todo lo que había construido. Pero la carta ofrecía una alternativa, una demostración de compromiso de miembros en posiciones difíciles. Silas tomaría a su hija Catherine y la colocaría bajo la autoridad completa de uno de sus hombres esclavizados, no temporalmente, no como castigo, sino como una transferencia genuina de responsabilidad que duraría un año completo. El hombre esclavizado tendría control total sobre su persona, sus actividades diarias, su tratamiento. Silas anunciaría esto públicamente en una reunión de las familias prominentes del condado, explicándolo como una medida médica extrema para la condición de su hija. La humillación sería absoluta. En una sociedad donde las mujeres blancas supuestamente eran preciosas y protegidas por encima de todo, Silas estaría declarando que su hija valía menos que su propiedad, pero si aceptaba, su deuda sería perdonada y los hermanos proporcionarían apoyo financiero para restaurar su posición. Silas se sentó en su estudio durante horas esa noche. Pensó en sus opciones. La bancarrota lo destruiría completamente. Los hermanos tenían conexiones con cada juez, cada abogado, cada político en la región. Podían hacerlo desaparecer si se convertía en un problema, o podía sacrificar la dignidad de su hija para mantener su propia posición, la elección que la sociedad lo había entrenado para hacer. Propiedad sobre personas, poder sobre moralidad. Escribió su aceptación a la luz de una vela y la envió antes del amanecer. 3 días después, llegó otra carta con un nombre y una breve historia. Ezekiel Cross, de 33 años, comprado recientemente a través de un intermediario de una plantación en Virginia. Habilidades incluidas carpintería y medicina herbal. Temperamento listado como tranquilo y obediente. Lo que la carta no decía era que Ezekiel Cross había sido seleccionado específicamente para este propósito, que su colocación en Cypress Grove no era un accidente, que llevaba su propia necesidad ardiente de justicia y la paciencia para esperar exactamente el momento adecuado. Ezequiel llegó el 13 de abril en un carro conducido por un comerciante de esclavos llamado Henderson. El carro se detuvo directamente en la casa principal, inusual, ya que la mayoría de las transacciones de esclavos ocurrían cerca de los graneros.
Silas salió al porche, protegiéndose los ojos contra el sol de la mañana. En la cama del carro se sentó Ezequiel. Lo primero que Silas notó fueron sus ojos. La mayoría de las personas esclavizadas mantenían la mirada baja como mecanismo de supervivencia, pero Ezequiel miró directamente a Silas, su expresión calmada y evaluadora. Eso hizo que Silas se sintiera profundamente incómodo. Ezequiel era alto, quizás 6'2", con hombros anchos y músculos magros de una vida de trabajo duro. Su piel no tenía marcas de latigazos. Su ropa era simple pero limpia. Sus manos eran grandes y callosas, pero sus dedos tenían una precisión que sugería trabajo hábil en lugar de solo fuerza bruta. Henderson bajó y entregó papeles a Silas. Ezequiel Cross como solicitado. El dueño anterior dijo que era tranquilo pero capaz. Tus asociados quieren que sepas que este fue seleccionado cuidadosamente. Silas apenas miró los papeles. Se dirigió directamente a Ezequiel. ¿Entiendes por qué estás aquí? Sí, señor. La voz de Ezequiel era profunda y medida con un ligero acento de Virginia. Mi hija está enferma. Serás responsable de su cuidado. Los doctores han fallado. Afirmas conocimiento de tratamientos herbales. Mi abuela era curandera, señor. Me enseñó antes de que me vendieran. La transacción se completó rápidamente. Ezequiel fue mostrado a una pequeña cabaña cerca de la casa principal, separada de los otros cuartos de esclavos. Le dieron suministros básicos y le dijeron que sus deberes comenzarían al día siguiente. Le informaron que su única responsabilidad era el cuidado de Catherine y que el fracaso tendría consecuencias severas. Ezequiel asintió y dijo, «Sí, señor», cuando se requería. Luego lo dejaron solo. Por primera vez desde que llegó, permitió que su expresión cambiara. Su mandíbula se relajó ligeramente, sus hombros se aflojaron. Se sentó en la cama y sacó de dentro de su camisa un pequeño paquete de tela. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un pedazo de papel desgastado con 3 nombres escritos en la escritura incierta de un niño: Sara, Benjamin, Ruth, su esposa, su hijo, su hija, vendidos lejos de él 3 años atrás a una plantación en Alabama, conocida por trabajar a los esclavos hasta la muerte. Había aprendido que todos murieron en 18 meses, Sara de fiebre no tratada, Benjamin de una herida que se volvió séptica. Ruth simplemente se rindió, una niña de 6 años que dejó de comer porque no podía entender por qué su familia había sido destrozada, y Silas Rutledge había sido el que los vendió. No porque necesitara dinero, no porque hubieran hecho algo malo, sino porque había estado demostrando a los hermanos que podía tomar decisiones duras sin sentimentalismo. Había dividido una familia como leña para quemar. Ezequiel había pasado 2 años trabajando hacia el sur, deliberadamente siendo vendido de plantación en plantación, siempre recolectando información. Aprendió sobre los hermanos a través de susurros. Aprendió sobre sus rituales y miembros. Aprendió que se consideraban por encima de cualquier consecuencia. Cuando surgió la oportunidad de ser vendido específicamente a Rutledge, Ezequiel supo que esta era su chance. Tendría acceso a la casa de Rutledge, a sus secretos, a sus vulnerabilidades. Y a veces, la justicia no venía de tribunales o leyes, sino de paciencia y planificación, y de estar dispuesto a volverse exactamente tan monstruoso como fuera necesario. Dobló el papel con los 3 nombres y lo guardó. Luego se recostó y miró al techo, y comenzó a planear lo que vendría después. Su primer día comenzó el 14 de abril. Una esclava de la casa llamada Judith, de mediana edad con cabello encanecido, lo llevó a la habitación de Catherine en el 2.º piso. Tocó con reticencia. «Señorita Catherine»,
Su padre ha traído a alguien para ayudar con sus tratamientos. Un choque desde adentro, algo pesado golpeando la pared. Luego la voz de Catherine, arrastrada pero venenosa. No quiero más tratamientos. Envíalo lejos. Judith miró a Ezequiel con simpatía. Tiene días malos. Este es uno. Ezequiel abrió la puerta y entró, cerrándola antes de que Judith pudiera seguir. La habitación era grande pero oscura, cortinas pesadas corridas. El aire estaba viciado, oliendo a mitetín, ropa de cama sin lavar y algo más, el olor dulce a podrido del mercurio, libros esparcidos por el piso, un cuadro roto contra la pared, ropa por todas partes. Catherine se sentó en una silla junto a la chimenea fría, envuelta en una bata manchada. Su cabello oscuro colgaba suelto y enredado. Su rostro estaba hinchado, ojos desenfocados. Sus manos temblaban continuamente en los brazos de la silla. Lo miró con confusión, luego miedo, luego ira. ¿Quién eres? Dije, no más doctores. No soy un doctor, señorita. Mi nombre es Ezequiel. Su padre me pidió que la ayudara. Ayudar. Ella rió ásperamente. Eso es lo que todos dicen. Ayudar, tratamiento, medicina. Quieren decir veneno. Quieren decir cadenas. Quieren decir silencio. Se levantó de repente, tambaleándose. Sé que es esto. Me está castigando de nuevo por recordar, por hablar, por rehusarme a olvidar. Ezequiel se quedó quieto, no amenazante. ¿Qué se supone que debe olvidar? La pregunta la tomó por sorpresa. Su ira parpadeó hacia algo más vulnerable. Tú no sabes. No sé nada, señorita. Solo que su padre dice que está enferma. Catherine lo estudió intensamente, como si lo viera realmente por primera vez. No eres de aquí, de Virginia originalmente, señorita. ¿Sabes qué pasa en esta casa? ¿Qué hacen en el sótano? El pulso de Ezequiel se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. No sé a qué se refiere. Mentiroso. Sin calor en ello. Solo agotamiento. Todos mienten. Es más fácil que la verdad. Se sentó pesadamente. Déjame sola. Dile a mi padre que su nuevo tormento falló. Pero Ezequiel se movió a la ventana y abrió las cortinas. La luz del sol inundó. Catherine gritó, cubriéndose los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que salió afuera, señorita? No puedo caminar tan lejos. Estoy demasiado débil. ¿Cuándo fue la última vez que comió sin laudán un minuto? La medicina es necesaria. Los doctores lo dicen. Y si los doctores están equivocados, sus manos bajaron de sus ojos. Lo miró con esperanza y terror mezclados. ¿Qué dijiste? Ezequiel se volvió de la ventana. Este era el momento, la primera carta jugada. Dije, ¿y si los doctores están equivocados? ¿Y si todo lo que le han dicho sobre su condición está diseñado no para ayudarla, sino para mantenerla controlable? ¿Y si su padre la ha estado envenenando por años para asegurar que nunca se vuelva lo suficientemente bien para hablar sobre lo que vio? Silencio absoluto. Los ojos de Catherine se abrieron, sus manos temblorosas se aquietaron. Por 30 segundos solo se sentó allí, su mente trabajando. Cuando habló, su voz era diferente, más clara. Él te lo dijo. Su padre no me dijo nada, señorita. Pero tengo ojos. Conozco el envenenamiento por mercurio. Conozco el uso prolongado del láudano. Mujeres sanas no se vuelven así, sin que alguien trabaje duro para hacerlas de esa manera. ¿Por qué dirías esto? La sospecha regresó. Esto es una trampa. Me estás probando. Le estoy diciendo que puedo ayudarla a volverse verdaderamente bien, de mente clara, lo suficientemente fuerte para salir de esta habitación. Pero no será fácil. Su cuerpo ha dependido de esas medicinas por años. Detenerse será doloroso. Se sentirá peor antes de mejor, y su padre no lo aprobará. Entonces, ¿por qué lo harías?
Ezequiel encontró sus ojos, porque tengo mis propias razones para querer que Zillah Rutledge sufra, y la mejor manera de hacerlo sufrir es devolverle una hija que esté lo suficientemente cuerda para recordar todo y lo suficientemente fuerte para hablar sobre ello, la verdad peligrosa al hablar tan claramente. Pero Catherine estaba dañada, no estúpida, vería a través de la manipulación, pero una causa común genuina podría creerla. ¿Quieres venganza contra mi padre? Sí, señorita. ¿Qué te hizo? Vendió a mi familia, mi esposa y 2 hijos. Los envió a sus muertes sin razón, excepto para probar algo a personas que juzgan el valor por la crueldad. Catherine absorbió esto, luego asintió lentamente. Los hermanos, los vendió por los hermanos. No una pregunta. Los hermanos, señorita, usted no sabe. Ella rió. Algo maníaco en ello. Aprenderás. Todos aprenden eventualmente. Se inclinó hacia adelante. Si acepto, si te dejo ayudarme. ¿Qué pasa entonces? Se pone bien, señorita. Y cuando esté bien, decidimos qué hacer después. Nosotros. Tengo mi venganza que planear. Usted tiene la suya. Tal vez se alineen. Catherine lo estudió intensamente. Finalmente habló. Quiero que todos mueran. Mi padre, el juez Pelham, el reverendo Crenshaw, todos ellos. Cada hombre que estuvo en ese sótano. Quiero que sufran primero, que sepan que viene, que supliquen. Luego quiero que mueran. El veneno era impactante, no por su intensidad, sino porque venía de alguien descartada como loca e inofensiva. Esto no era locura, era rabia concentrada por años de supresión. Ezequiel asintió. Entonces, tenemos un entendimiento, señorita Catherine. Si somos conspiradores, usa mi nombre. No puedo, señorita. No donde alguien pueda oír. Debemos ser cuidadosos. Entonces sabe algo, Ezequiel. Los ojos de Catherine brillaron peligrosamente. He matado antes 3 personas, esclavos de la casa que podrían haberle dicho a mi padre sobre mis momentos lúcidos. No recuerdo exactamente cómo. El láudano lo emborrona todo, pero sé que lo hice. Desaparecieron. A sus familias les dijeron que huyeron. Ella sonrió terriblemente. Así que si planeas traicionarme, usarme, luego deshacerte de mí, sabe que no soy una víctima. Soy algo peor. Hielo bajó por la espina de Ezequiel. Había esperado una aliada, no alguien cuya capacidad para la violencia podría exceder la suya, pero se mantuvo firme. Te creo, señorita, y no te traicionaré. Bien. Catherine se levantó más firme. Entonces comencemos, pero tengo una condición. Cuando esto termine, cuando tengamos nuestra venganza, quiero morir. No quiero vivir con lo que he visto y hecho. Me ayudarás con eso también. De acuerdo. Ezequiel, no. Había esperado eso, pero estaba comprometido ahora. De acuerdo. Entonces tenemos un trato. Catherine extendió su mano. Después de dudar, Ezequiel la sacudió. Su agarre era más fuerte de lo esperado. En la semana siguiente, Ezequiel comenzó el tratamiento de Catherine. Gradualmente, redujo su láudano, reemplazando algo con tinturas herbales, raíz de valeriana, para la ansiedad y el sueño, manzanilla para el malestar digestivo, cardo mariano, para ayudar a su hígado a procesar toxinas acumuladas. El proceso fue brutal. Catherine pasó 3 días en cama con fiebre, temblando y vomitando. Ezequiel se quedó con ella durante eso, sosteniendo una cuenca mientras estaba enferma, limpiando su rostro con paños fríos, hablando suavemente solo para recordarle que no estaba sola. Cuando lo peor pasó, estaba débil pero más clara que en años. El temblor constante disminuyó. Su habla era menos arrastrada. Podía enfocarse en leer. Entonces comenzó el trabajo real. Ezequiel la hizo caminar distancias cortas al principio, desde su habitación hasta el final del pasillo y de vuelta. La agotaba,
pero insistió cada día un poco más lejos. Ajustó su dieta, trayendo carnes magras y vegetales en lugar de pasteles pesados. Limitó porciones estrictamente, aunque ella luchó contra él años de usar comida como consuelo, haciendo difícil la restricción. Mientras trabajaban en su recuperación física, hablaban. Catherine le contó sobre el sótano, sobre lo que vio a los 12. Lo describió en detalle, que revolvió el estómago de Ezequiel, pero él escuchó sin interrupción. Le contó sobre años de gaslighting que siguieron, su padre convenciendo a todos, incluyendo a ella misma, de que estaba loca, que inventaba recuerdos, que nada de lo que decía podía ser confiado. Le contó sobre el diario que mantenía escondido, páginas documentando fechas y horas cuando su padre salía tarde en la noche, nombres de visitantes en horas extrañas, sonidos de abajo que no deberían ser posibles. Ezequiel le contó sobre su familia, sobre Sara que cantaba mientras trabajaba y enseñaba a sus hijos a leer pese al peligro, sobre Benjamin, que a los 8 podía hacer matemáticas que asombraban a los capataces, sobre Ruth, que amaba las flores y recogía flores silvestres para hacer hermosa su cabaña. Le contó cómo Silas vino a la plantación de Virginia con una orden de compra, cómo los inspeccionó como ganado, cómo acordó comprar a los 3 por un precio razonable, luego cambió términos en el último momento, diciendo que solo necesitaba a la mujer y los niños, no a Ezequiel, cómo deliberadamente dividió la familia sin razón práctica, sino simplemente porque podía. Sonrió cuando lo hizo. Ezequiel dijo suavemente: «Eso es lo que recuerdo más. Mi hijo llorando, aferrándose a mi pierna, suplicando, mi esposa tratando de ser fuerte, diciéndole a Benjamin que fuera valiente, y tu padre sonrió como si le complaciera causar ese dolor». Catherine escuchó con ojos recién claros. «Lo siento. Sé que lo siento es solo una palabra, pero lo siento que hayas sufrido por lo que es mi padre. No eres responsable por lo que hace, señorita. No, pero soy responsable por lo que hago después, y te prometo, Ezequiel, pagará por lo que te quitó. Todos pagarán». El anuncio formal estaba programado para el 29 de abril. 41 personas se reunieron en el comedor de Cypress Grove para lo que las invitaciones describían como un anuncio familiar importante. La élite del condado llegó en carruajes, el juez Pelham con su esposa Eleanor, el reverendo Crenshaw con su hija, Marcus Fanning y su familia, Benjamin Leal del banco. La comida fue elaborada: ostras, pato asado, múltiples platos de arroz, batatas dulces, pan fresco, un pastel imponente para postre. A través de todo, Catherine se sentó a la derecha de su padre, comiendo con moderación, hablando cuando le hablaban, pero no ofreciendo nada. Ezequiel sirvió junto a otros esclavos de la casa, moviéndose silenciosamente, rellenando vasos, retirando platos. Era invisible para la mayoría de los invitados, pero escuchó cada palabra, observó cada interacción, archivó información. Después del postre, Silas se levantó y golpeó su copa. «Mis amigos, gracias por unirse. Como saben, Catherine ha estado enferma por años. Intentamos cada tratamiento, doctores de Charleston, un especialista de Filadelfia. Nada ayudó hasta recientemente». Hizo un gesto hacia Ezequiel. «Hace 2 semanas traje a Ezequiel, que tiene conocimiento de medicina herbal. Como pueden ver, Catherine está mucho mejor. Más clara, calmada, más ella misma que en muchos años». Murmullos educados alrededor de la mesa. Catherine mantuvo su expresión neutral, aunque Ezequiel vio sus manos agarrando su servilleta debajo de la mesa. «Esta mejora», continuó Silas, «ha llevado a una decisión difícil. Catherine requiere cuidado continuo más intensivo
que el que nuestro hogar puede proporcionar. Después de mucha consideración, he decidido que Ezequiel asumirá plena responsabilidad por el bienestar de mi hija. Tendrá autoridad completa sobre su tratamiento, actividades diarias y arreglos de vida, efectivo inmediatamente. Los murmullos cambiaron de tono. Confusión ahora. Varios invitados intercambiaron miradas. El rostro de la señora Pelham registró shock. Marcus Fanning habló. Silas, no entiendo. Estás colocando a tu hija bajo el cuidado de un esclavo permanentemente. La estoy colocando con alguien que tuvo éxito donde otros fallaron. La salud de mi hija es más importante que las convenciones sociales, pero seguramente intervino el reverendo Crenshaw con cuidado. Hay otras opciones, una compañera, una enfermera, alguien más apropiado. La expresión de Silas se endureció. He tomado mi decisión. Catherine está de acuerdo. ¿No es así, hija? Todos los ojos se volvieron a Catherine. Este era el momento en que podía rehusarse, podía exponer todo, podía hacer que todo se derrumbara. En cambio, sonrió, pequeña, controlada, revelando nada. Confío en el juicio de mi padre. Ezequiel ha sido amable y sus tratamientos ayudan. Estoy contenta con este arreglo, perfectamente entregado. Pero Ezequiel vio lo que otros no. Vio sus nudillos blancos en esa servilleta, vio el destello en sus ojos, prometiendo violencia. Estaba jugando el rol requerido, la hija obediente, pero por dentro estaba gritando. La velada pasó en conversación incómoda. Algunos invitados se fueron temprano, otros se quedaron para hablar con Silas en privado, haciendo preguntas que no querían públicas. Ezequiel captó fragmentos. ¿Estás seguro de que esto es sabio? ¿Qué dirá la gente? Los hermanos no aprobarán que esto se haga público. Eso último del juez Pelham, hablado bajo cerca del estudio. La respuesta de Silas fue demasiado quieta para oír, pero lo que sea que dijo hizo que Pelham asintiera y palmease su hombro. Para medianoche, todos los invitados habían partido. Catherine se retiró a su habitación. Silas fue a su estudio. Ezequiel ayudó con la limpieza, luego subió. Tocó suavemente en la puerta de Catherine. Entra. Se sentó junto a la ventana, aún en su vestido de cena, mirando los terrenos oscuros. No se volvió. Está hecho entonces. Oficialmente, soy tu responsabilidad. Propiedad de propiedad. Qué absurdo. ¿Cómo te sientes, señorita? Quiero quemar esta casa con todos adentro, pero debemos ser pacientes. ¿No es lo que me dices? Sí, señorita. Acepté porque quiero que se sientan seguros. Quiero que piensen que esto es solo la excentricidad de mi padre. Quiero que me olviden mientras trabajamos. Se volvió para mirarlo. ¿Viste sus rostros? El disgusto, la lástima. Piensan que soy patética. No tienen idea de lo que planeamos. ¿Y qué exactamente planeamos, señorita? Catherine se movió a su tocador y sacó una caja de madera. Adentro había papeles cubiertos con su escritura. He estado documentando todo lo que recuerdo por años. Fechas, nombres, descripciones de rituales codificadas para que parezcan tonterías si se encuentran. Pero puedo decodificarlo. Tenemos suficiente para destruir a 20 hombres. ¿Y alguien nos creerá, señorita? A una mujer recientemente recuperada de la locura y un hombre esclavizado. No, por eso necesitamos prueba, que no puedan descartar. Evidencia física real. Sacó una página específica. Sé dónde guardan sus registros. Los hermanos mantienen un libro mayor de todas las actividades, cada ritual, cada sacrificio, la participación de cada miembro. Asegura que todos sean igualmente culpables. Mi padre lo mencionó hace años antes de darse cuenta de que recordaría. ¿Dónde está este libro mayor? En el sótano.
Hay una habitación oculta más allá de la cámara principal. Nunca vi adentro, pero los oí hablar de ello. Ahí es donde guardan todo lo que no pueden permitirse perder. Ezequiel sintió excitación mezclada con temor. Tal libro mayor sería evidencia devastadora, pero obtenerlo significaba ir al corazón del Nielo, dominio de los hermanos. Necesitaríamos acceder cuando la casa esté quieta. Mi padre viaja a Charleston mensualmente por negocios. El próximo viaje es el 14 de mayo. Estará fuera 3 días. Eso nos da 2 semanas para preparar. Necesitamos el diseño del sótano, cada habitación, cada escondite. Puedo ayudar. He estado pensando en esto por 16 años. Sé exactamente qué necesita pasar. Pasaron 1 hora revisando detalles, hablando en susurros. Catherine dibujó el diseño del sótano de memoria. Ezequiel preguntó sobre guardias, llaves, horarios de esclavos. Cuando dejó su habitación, eran casi las 2 de la mañana. Se dirigió a su pequeña habitación, mente acelerada. Estaba completamente comprometido ahora en conspiración con una mujer que era brillante y dañada y aterradora. Sacó el papel con los nombres de su familia y lo miró a la luz de la vela. Lo estoy haciendo por ustedes, por Sara, por Benjamín, por Ruth, por cada persona que sufrió, porque hombres como Silas Rutledge creen que el poder les da derecho a destruir vidas. Apagó la vela y se recostó en la oscuridad, escuchando la casa sentarse. En algún lugar abajo en un sótano que nunca había visto, estaban secretos que podían desgarrar a las familias más poderosas de Carolina del Sur. En 2 semanas bajaría allí para encontrarlos. Las 2 semanas pasaron con calma engañosa. Catherine continuó mejorando. Su peso bajó. Su mente se mantuvo aguda. Caminaba más lejos cada día. Más importante, estaba traduciendo secciones de sus diarios codificados para Ezequiel, llenando detalles sobre los hermanos que le lavan la sangre. Los hermanos no eran únicos del condado de Colleton. Era parte de una red más grande a través del sur. Sociedades conectadas en Charleston, Savannah, Nueva Orleans, Richmond, nombres diferentes, pero siempre la misma estructura. Hombres ricos que creían que su poder derivaba de prácticas antiguas de dominación y sacrificio. Creían continuar tradiciones de miles de años. Catherine explicó una tarde: cultos misteriosos europeos mezclados con cosas aprendidas de personas esclavizadas. Lo torcieron en algo monstruoso, justificación para cosas que no tienen justificación, y los sacrificios, no siempre humanos, a veces animales, pero otras veces toman personas que no serán extrañadas, esclavos sin familia, blancos pobres que deambulan en sus propiedades. Una vez oí a mi padre mencionar un niño, pero no sé si era literal. ¿Dónde van los cuerpos? Pantanos en cada plantación. Los cuerpos entran y nunca se encuentran. Los caimanes hacen el resto. Y este libro mayor documenta todo. Cada ritual por 40 años. Nombres, fechas, descripciones. Lo mantienen porque necesitan complicidad mutua. Todos igualmente culpables para que nadie pueda exponer a los otros sin destruirse a sí mismo. El 14 de mayo llegó. Silas partió a Charleston temprano en la mañana, tomando su carruaje y sirviente. Se quedaría con asociados, atendería negocios, esperado de Mirenici, vuelta a la tarde del 16 de mayo. Eso les daba casi 3 días completos. Esperaron hasta el anochecer antes de moverse. La casa se asentó en la rutina vespertina. Para las 10, la casa principal estaba silenciosa. Se reunieron en la habitación de Catherine. Se había cambiado a ropa oscura simple, permitiendo libertad de movimiento. Cabello recogido apretado. Parecía alguien preparándose para batalla.
¿Estás segura, señorita? Nunca te he estado más segura. Vamos, la entrada al sótano estaba en la cocina detrás de la despensa. La puerta parecía panel de pared, pero presionada correctamente hizo clic abierto, revelando escaleras angostas descendiendo a la oscuridad. El olor golpeó inmediatamente. Tierra húmeda y humo viejo y algo orgánico y podrido. Catherine notó su reacción. Te acostumbras. Ojalá pudiera decir que dejas de olerlo, pero mentiría. Descendieron con cuidado. Ezequiel cargando una linterna con obturador, proporcionando luz mínima. Las escaleras eran empinadas y desgastadas, madera crujiendo. Después de 20 pasos, alcanzaron el fondo. El sótano era más grande de lo esperado, fácilmente 30 pies cuadrados, con techos bajos sostenidos por vigas gruesas. El piso era tierra compacta, paredes forradas con piedras llorando humedad. En el centro estaba lo que Catherine llamaba el altar, aunque ahora parecía solo una mesa de madera pesada. Pero manchas oscuras en su superficie y surcos tallados en los bordes contaban su propia historia. Alrededor de la habitación había candeleros, jarras de arcilla selladas con cera, cajas de madera, un estante con túnicas negras con ribetes carmesí. A lo largo de una pared, estantes con libros y papeles. Catherine se movió con la certeza de alguien siguiendo un mapa memorizado. Lo llevó a la pared lejana donde las piedras parecían sólidas, pero presionó una piedra particular y algo hizo clic. Una sección se abrió hacia adentro, revelando otra cámara. Esta habitación era más pequeña, 10 pies cuadrados, y aquí los hermanos guardaban sus secretos. El libro mayor se sentaba en un soporte de madera en el centro, masivo, 2 pies de alto y 18 pulgadas de ancho, encuadernado en cuero oscuro con broches de metal. Junto a él había diarios más pequeños. Alrededor de las paredes estantes con jarras que Ezequiel se negó a examinar demasiado de cerca. Allí, susurró Catherine apuntando. Eso es lo que necesitamos. Ezequiel se movió al soporte y abrió el libro con cuidado. Páginas eran pergamino grueso cubierto de escritura meticulosa, nombres y fechas remontándose a 1800. Descripciones de rituales escritas en detalle clínico, como experimentos científicos en lugar de atrocidades. Comenzó a leer, y con cada entrada, su horror se profundizaba. Estos hombres no habían cometido violencia ocasional, la hicieron sistemática. Reuniones regulares cada 6 semanas, rituales timed a ciclos agrícolas, creyendo que la sangre alimentaba la tierra. Habían matado al menos 37 personas a lo largo de los años, probablemente más. Mayormente personas esclavizadas, pero también blancos pobres, indígenas, cualquiera vulnerable, y notas sobre consumo. No solo habían matado, habían comido. Piezas de víctimas preparadas de maneras específicas, consumidas durante comidas rituales que creían transferían poder. Dios mío, susurró Ezequiel, esto es peor de lo que imaginaba. Intenté decírtelo. La voz de Catherine era plana. Los vi cuando tenía 12. Los vi cortar piezas de esa mujer en el altar. Vi a mi padre levantar un cáliz y beber. Luego pasé 16 años siendo dicha que estaba loca, que lo imaginaba todo. Pero sabía, siempre supe. Ezequiel pasó páginas buscando entradas sobre su familia. Las encontró en octubre de 1838. 3 líneas. Comprada unidad familiar de Virginia, mujer Sara, niños Benjamin y Ruth, separados del macho para demostrar resolución. Enviados a contacto en Alabama. Pago recibido, 3 líneas. Eso era todo lo que merecía la destrucción de su familia. Necesitamos tomar esto, dijo Ezequiel, voz tensa con rabia. No, la mano de Catherine en su brazo. Si lo tomamos ahora, lo sabrán inmediatamente. Necesitamos copiar las entradas más importantes primero. Tenía razón.
pero Ezequiel quería quemar todo. Pero la venganza requería paciencia, requería ser más inteligente que el enemigo. Pasaron 3 horas trabajando. Catherine había traído papel y tinta. Copió entradas sobre rituales específicos, enfocándose en unos nombrando miembros actuales. Ezequiel documentó víctimas, creando una lista de nombres y fechas que potencialmente podían ser cruzadas con otros registros. Trabajo agotador, empeorado por el contenido. Varias veces Ezequiel tuvo que parar, manos temblando demasiado. Una vez Catherine dejó la cámara completamente, superada por recuerdos, pero lentamente, metódicamente, construyeron su caso. Página tras página de evidencia. Estaban tan enfocados, ninguno oyó pasos en las escaleras del sótano. La primera indicación de que algo andaba mal fue cuando la luz se encendió en la cámara exterior, luz de linterna mucho más brillante que su única lámpara. Ezequiel miró arriba bruscamente. La sangre se heló. Silas Rutledge estaba en la puerta flanqueado por 2 otros hombres. Detrás de ellos, al menos 4 figuras más en el sótano principal. «Debo admitir», dijo Silas calmadamente, «estoy impresionado. No pensé que encontrarían la cámara interior». Catherine se levantó lentamente, colocándose entre su padre y Ezequiel. Se suponía que estabas en Charleston. Se suponía, pero nunca confié en tu recuperación milagrosa. Así que hice arreglos. Partí esta mañana, sí, pero regresé esta tarde y vigilé la casa toda la tarde, esperando ver qué harían. Entró en la cámara, los 2 hombres bloqueando la salida. ¿Realmente pensaron que no anticiparía esto? ¿Que no prepararía para la posibilidad de que recordaras, buscaras venganza? Me has estado envenenando por 16 años. La voz de Catherine firme, pese a todo, ¿y esperas que simplemente lo acepte? Espero que entiendas que era necesario. Viste algo que no debías siendo una niña. No podías entender. No podía permitirte destruir todo. Tenía 12 y te vi asesinar a una mujer y comer su carne. Eso no fue miedo, padre. Eso fue una respuesta razonable a presenciar el mal. Mal, una palabra tan simple. Silas se movió más adentro, ojos moviéndose entre Catherine y Ezequiel. Y tú, usando a mi hija para llegar a mí, llenando su cabeza con ideas de venganza. Ezequiel no dijo nada, calculando distancias y probabilidades. 7 hombres contra 1, con Catherine no en condición de pelear. La situación parecía hopeless. Silas pareció leer sus pensamientos. No hagas nada tonto. No quiero herir a ninguno de ustedes. No permanentemente, pero no puedo permitir que esta rebelión continúe. Hizo un gesto a los hombres detrás de él. Tráiganlos arriba. Necesitamos discutir qué pasa después. Fueron llevados al estudio de Silas y encerrados adentro juntos. La habitación no tenía ventanas excepto un tragaluz alto, imposible de alcanzar. La puerta era roble pesado, cerrada desde afuera. Tan pronto como estuvieron solos, Catherine se movió a Ezequiel. «¿Estás herido?» «No, señorita, pero estamos en problemas serios». «Sí, pero no tanto como piensas». Sacó algo de dentro de su vestido. Los papeles que habían estado copiando. Logré guardarlos. No me buscó. Demasiado confiado. Eso no ayudará si estamos muertos. No vamos a morir. No esta noche. Los ojos de Catherine calculadores. Mi padre querrá resolver esto sin matarme si es posible. Aún soy su hija, su sangre. Eso nos da leverage. En la hora siguiente, oyeron llegadas, voces en el pasillo, hombres reuniéndose. Los hermanos se estaban congregando. Finalmente, la puerta se abrió. Marcus Fanning estaba allí, rostro sombrío. «Están listos para ustedes. Vengan pacíficamente y no serán heridos». Fueron llevados abajo al sótano de nuevo. Esta vez, la cámara principal había sido transformada.
todos los 13 miembros de los hermanos presentes, vestidos en túnicas rituales. Velas ardían en cada soporte. El altar estaba cubierto con tela carmesí. 13 sillas arregladas en un círculo perfecto, todas ocupadas, excepto la de Silas en la cabecera del altar. Ezequiel y Catherine fueron posicionados en el centro del círculo, forzados a pararse Fatin Silas. Los otros miembros observaban con expresiones desde curiosidad hasta hostilidad. Silas removió su capucha. Hermanos de la cosecha, gracias por venir con corto aviso. Enfrentamos una crisis. Mi hija y su asociado descubrieron nuestra cámara interior. Vieron el libro mayor. Estaban copiando entradas cuando los interrumpí. El juez Pelum habló. Entonces deben ser silenciados permanentemente. Esto no es complicado. Discrepo. Silas levantó una mano. Mi hija es sangre. No puedo simplemente deshacerme de ella sin agotar otras opciones. Y el hombre representa una oportunidad. ¿Qué oportunidad?, preguntó el centeno de Cinpos, reverendo Crenshaw. Probar algo que he creído por mucho, que una persona puede ser atraída ya a nuestro trabajo a través de sus propias acciones si se enmarca correctamente. Silas se volvió a Ezequiel. ¿Quieres venganza contra mí? ¿Quieres destruirme por lo que le hice a tu familia? Lo entiendo, pero ¿y si te ofreciera un tipo diferente de venganza, una más significativa? No entiendo. Ezequiel dijo con cuidado. Te estoy ofreciendo membresía, no como igual. Los hermanos no aceptan hombres de color, como miembros plenos, pero como asociado. Asistirías a nuestras reuniones, participarías en rituales y a cambio te daría lo que más quieres. Mi familia está muerta. No puedes darme lo que quiero. No, pero puedo darte venganza contra las personas que los mataron. El dueño de la plantación en Alabama, que trabajó a tu esposa e hijos hasta la muerte. Su nombre es Edward Gaines. No es parte de los hermanos. No tiene protección de nosotros. Si te unes, prueba tu lealtad. Te daré recursos para destruirlo, dinero, información, lo que necesites para hacerlo sufrir como ha sufrido. La oferta colgaba en el aire, obscena en su cálculo. Unirse a los hombres que destruyeron su familia para vengarse de otro monstruo. Y si rechazo, entonces tú y Catherine mueren esta noche. Sus cuerpos van al pantano. Nadie sabrá qué pasó. Los papeles que Catherine copió serán quemados, sus diarios destruidos. Todo continúa como siempre. Silas extendió sus manos. Pero si aceptas, vives. Catherine vive, obtienes tu venganza, todo lo que cuesta es tu alma. Ezequiel miró a Catherine. Su rostro estaba pálido, pero le dio la más ligera sacudida de cabeza. No lo hagas. Pase lo que pase, no te conviertas en ellos. Pero Ezequiel estaba pensando en aceptar, en entrar a su organización, en reunir más evidencia, en ganar tiempo. Miró de vuelta a Silas y Catherine. ¿Qué pasa con ella? Regresa a su habitación, reanuda sus medicamentos, olvida lo que ha visto. La alternativa es que muera junto a ti. No. La voz de Catherine cortó la cámara. No olvidaré de nuevo. No seré silenciada. Mátame si debes, padre, pero no fingiré que no sé qué eres. La expresión de Silas se endureció. Entonces, has hecho tu elección. Espera. Ezequiel habló rápidamente. Acepto, pero con una condición: Catherine va libre. No de vuelta a su habitación. Libre. Déjala dejar esta casa, dejar Carolina del Sur. Dale dinero para empezar de nuevo. Si haces eso, me uniré. Varios miembros de los hermanos sacudieron sus cabezas, pero el juez Pelum habló. El chico tiene un punto. La chica ya está rota. Incluso si habla, ¿quién le creerá? Pero un hombre dispuesto a unirse a nosotros, a ser cómplice, eso es valioso. Eso prueba que nuestro poder se extiende incluso a quienes nos odian. Silas consideró.
Finalmente asintió. Muy bien. Catherine será enviada al norte. Tengo asociados en Filadelfia que la recibirán. Le darán una nueva identidad y estipendio para vivir, pero nunca puede regresar a Carolina del Sur, nunca contactar a nadie de su vieja vida. Será muerta para todos aquí. De acuerdo. Catherine miró a Ezequiel. No, no te dejaré a de acuerdo. Ezequiel interrumpió. Ella va libre. Yo me uno. Entonces tenemos un trato. Silas se volvió a los otros. Catherine parte mañana. La iniciación de Ezequiel será en 3 semanas en la próxima reunión regular. Hasta entonces, permanece en Cypress Grove bajo vigilancia. Si intenta escapar o contactar a alguien, el trato es nulo y ambos mueren. ¿Entendido? Ezequiel asintió. Catherine parecía querer argumentar, pero Ezequiel captó su ojo y sacudió ligeramente la cabeza. Confía en mí. Catherine partió la mañana siguiente. Un carruaje cerrado la llevó al amanecer. Ezequiel miró desde la ventana de su cabaña mientras rodaba por el largo camino y desaparecía en los árboles. No se le permitió decir adiós. No se le permitió hablar con ella después de la confrontación en el sótano. Pero mientras la escoltaban a su habitación la noche anterior, ella miró atrás una vez y en sus ojos vio algo que le dio esperanza. Ella entendía. Sabía que no se había rendido verdaderamente. Sabía que esto era estrategia, no derrota. La pregunta era si realmente iría a Filadelfia o si tenía sus propios planes. Las 3 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Ezequiel. Lo mantuvieron bajo vigilancia constante. 2 capataces lo seguían a todas partes. No se le permitió dejar los terrenos de la plantación. Le dieron trabajo menial para mantenerlo ocupado, tareas sin sentido que no lograban nada pero llenaban el tiempo. Pero también le dieron acceso a la casa principal, al estudio donde Silas guardaba sus papeles, al sótano donde la próxima reunión tendría lugar. Lo vigilaban, sí, pero también lo probaban, viendo si intentaría escapar, viendo si intentaría sabotaje. Ezequiel no hizo ninguno. Jugó el rol de hombre derrotado que había hecho una elección pragmática por supervivencia. Era quieto, obediente, no hacía preguntas, no causaba problemas, pero observaba todo, aprendiendo las rutinas de la casa, notando qué esclavos podían ser confiados, qué capataces eran crueles, qué miembros de los hermanos visitaban regularmente. Estaba construyendo un mapa mental de cómo todo funcionaba, buscando debilidades. Y de noche, solo en su cabaña, pensaba en lo que venía. Su iniciación requeriría participación en sus rituales. Lo probarían. Querrían hacerlo cómplice en algo horrible, para que nunca pudiera exponerlo sin destruirse. Pensaba en cuán lejos estaba dispuesto a ir, qué líneas no cruzaría, incluso por venganza, si había algún acto tan terrible que la justicia no lo justificara. No tenía buenas respuestas a esas preguntas. En la noche del 2 de junio, la noche antes de su iniciación, Silas vino a su cabaña. Era tarde, después de medianoche. Ezequiel despertó al golpe y abrió la puerta para encontrar a su dueño allí solo. ¿Puedo entrar? Ezequiel se hizo a un lado. Silas entró y miró alrededor de la habitación escasa. Finalmente habló. Mañana te conviertes en uno de nosotros. No completamente, nunca completamente, pero suficiente. Quiero que entiendas qué significa eso. Entiendo lo que acordé. ¿Lo haces? Realmente, Silas se sentó en la única silla sin invitación. Los hermanos han existido por 43 años. En ese tiempo, nunca hemos perdido un miembro por exposición. Nunca hemos tenido a alguien que rompa nuestro código de silencio. ¿Sabes por qué? Porque todos son igualmente culpables. Parcialmente,
pero también porque nos cuidamos mutuamente. Un hombre se une a los hermanos y de repente puertas se abren, oportunidades de negocios aparecen, problemas legales desaparecen, enemigos se encuentran en dificultad. No somos solo una sociedad, Ezequiel, somos una red de poder que se extiende por todo el sur. Una vez parte de esa red, incluso como asociado, tendrás acceso a recursos que no puedes imaginar. Y a cambio, te ayudo a asesinar gente. Silas no se inmutó. A cambio, nos ayudas a mantener el orden natural, los fuertes sobre los débiles, los poderosos sobre los impotentes. Así es como el mundo siempre ha funcionado. Simplemente lo reconocemos y lo usamos a nuestra ventaja. Mataste a mi familia para demostrar tu compromiso con ese orden. Lo hice y lo haría de nuevo porque el sentimiento es debilidad. El amor es debilidad. El momento en que te permites preocuparte más por individuos que por poder, ya has perdido. Silas se inclinó hacia adelante. Pero esto es lo que quiero que entiendas. Tu familia está muerta. Nada que hagas lo cambiará. Pero puedes asegurar que sus muertes significaran algo. Puedes usar el poder que ofrecen los hermanos para prevenir que otras familias sufran el mismo destino. Puedes trabajar desde dentro de nuestra organización para hacer cambios, para empujar por tratamiento menos brutal de esclavos, para abogar por mejores condiciones. Tendrás una voz en nuestra mesa que vale algo. Era casi convincente, casi. La idea de que Ezequiel pudiera convertirse en algún reformador desde dentro, usando su posición para ayudar a otros, pero sabía que era una trampa, una racionalización. El momento en que participara en sus rituales estaría comprometido. El momento en que aceptara su poder sería corrompido por él. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Ezequiel. Porque quiero que tengas éxito, porque tenerte como aliado es más valioso que como enemigo, porque maté a tu familia, pero no quiero matarte a ti. Silas se levantó. Mañana por la noche te pedirán hacer algo difícil, algo que probará si verdaderamente te comprometes con este camino. Te digo ahora, lo que sea que te pidan, hazlo. No dudes, no muestres debilidad, porque si fallas la prueba, tanto tú como Catherine mueren. Sí, sé que no está realmente en Filadelfia. Sé que se esconde en algún lugar planeando su propia venganza, pero tengo gente vigilando por ella. El momento en Talos que salga a la superficie, si no has probado tu valía, será encontrada y matada. ¿Entiendes? Hielo fluyó a través de Ezequiel. Catherine estaba viva, pero en peligro, y sus acciones mañana determinarían si vivía o moría. Entiendo, dijo suavemente. Silas asintió y partió sin otra palabra. Ezequiel se sentó solo en la cabaña oscura, pensando en la posición imposible en que estaba. Tenía que participar en algo monstruoso mañana. Tenía que probarse a monstruos. Tenía que volverse cómplice en el mal, o tenía que encontrar otro camino. Una tercera opción que ni Silas ni los hermanos anticipaban. Sacó el papel con los nombres de su familia, los miró a la luz de la luna entrando por la ventana. Perdónenme, susurró, por lo que estoy a punto de hacer, por lo que tengo que convertirme. Les prometo que no será en vano. La reunión comenzó a medianoche el 3 de junio. Ezequiel fue llevado al sótano por dos miembros de los hermanos, que lo desvistieron hasta la cintura y ataron sus manos detrás. Lo llevaron abajo a la cámara iluminada por velas, donde todos los 13 miembros esperaban en sus túnicas. Silas estaba en la cabecera del altar. Hermanos de la cosecha, esta noche conducimos una iniciación diferente a cualquier en nuestra historia. Traemos a nuestro círculo a un hombre que tiene toda razón para odiarnos, un hombre
que ha perdido todo por lo que representamos. Hacemos esto para probar que nuestro poder se extiende incluso a nuestros enemigos, que cualquiera puede ser traído al redil si el precio es correcto. Hizo un gesto y 2 miembros más trajeron una figura atada y amordazada, luchando débilmente. La colocaron en el altar y retrocedieron. Era una joven mujer, esclavizada, quizás 18 o 19 años, aterrorizada. Esta es tu prueba, Ezequiel, dijo Silas para unirte. Debes participar en nuestro ritual. Debes tomar el cuchillo y hacer el primer corte. Debes probar que tu deseo de venganza contra Gaines es más fuerte que tus objeciones morales a nuestros métodos. Si rechazas, mueres aquí esta noche. Si aceptas, te conviertes en uno de nosotros y te ayudamos a destruir al hombre que mató a tu familia. Los otros miembros de los hermanos comenzaron a cantar sonidos rítmicos bajos en un lenguaje que Ezequiel no reconoció. Las velas parpadearon. Sombras bailaron en las paredes. Silas extendió un cuchillo. Hoja larga, perversamente afilada mango envuelto en cuero. Tómalo. Haz la lección. Ezequiel miró a la mujer en el altar. Estaba llorando, tratando de gritar a través de la mordaza. Sus ojos encontraron los suyos, y en ellos vio a cada persona esclavizada que había sufrido a manos de gente como los hermanos. Vio a Sara, Benjamín, Ruth. Vio a sí mismo. Miró al cuchillo, a Silas, a los 13 hombres observando qué haría. Este era el momento, el punto donde se convertiría en monstruo o moriría resistiendo. Pero había una tercera opción, una que había planeado por 3 semanas, una que requería timing perfecto y compromiso absoluto. Tomó el cuchillo. Los miembros de los hermanos asintieron aprobadoramente. Silas sonrió. El canto aumentó en intensidad. Ezequiel dio un paso hacia el altar. Los ojos de la mujer se abrieron con terror. Alzó el cuchillo y entonces se movió no hacia la mujer, hacia el miembro de los hermanos más cercano. El cuchillo destelló en la luz de las velas y se enterró en la garganta del hombre antes de que nadie reaccionara. Sangre roció. El hombre colapsó. Ezequiel agarró la túnica del caído, quitándosela en un movimiento. La arrojó sobre las velas más cercanas, hundiendo media habitación en oscuridad. El caos erupcionó. Se movió, a través de la confusión, como violencia encarnada. Años de rabia enfocados en acción. Agarró a otro hombre, usándolo como escudo, mientras alguien le lanzó un golpe, arrojó el cuerpo a 2 miembros más, enredándolos, pateó una rodilla, oyó hueso romperse, agarró un candelero y lo estrelló en un rostro. Los hermanos eran hombres poderosos, pero no luchadores. Eran suaves, privilegiados, acostumbrados a que otros hicieran la violencia por ellos. Ezequiel no era nada de eso. Peleó hacia el altar donde yacía la mujer, la agarró, cortó sus ataduras con el cuchillo que de alguna manera mantuvo. «¡Corre!», gritó subiendo las escaleras. «¡Corre!». Ella se arrastró del altar y huyó. Ezequiel se volvió para enfrentar a los miembros restantes de los hermanos, 7 aún de pie, bloqueando las escaleras. «Has cometido un error terrible», dijo Silas, su voz firme pese al carnage. «Has matado a ti mismo y a Catherine ambos». «Tal vez», dijo Ezequiel, «pero llevaré conmigo a tantos de ustedes como pueda». Lo que no sabía era que arriba en la casa principal, Catherine había regresado. Nunca había ido a Filadelfia. Había estado escondiéndose en los cuartos de esclavos, esperando, planeando, reuniendo aliados entre las personas esclavizadas de Cypress Grove. Y cuando oyó el alboroto del sótano, cuando vio a la joven mujer irrumpir de la cocina gritando, supo que era tiempo. El ajuste de cuentas. Catherine había pasado 3 semanas reclutando. Se había movido de plantación en plantación bajo cobertura de oscuridad.
hablando con personas esclavizadas que había conocido toda su vida, gente que la vio crecer, que sufrió bajo la propiedad de su padre. Les contó sobre los hermanos, sobre el sótano, sobre los rituales, y les dijo que esta noche era la noche en que podían terminarlo. 23 personas vinieron, hombres y mujeres que no tenían nada más que perder, que habían perdido hijos en los rituales de los hermanos, que vieron amigos desaparecer en los pantanos, que soportaron décadas de brutalidad de hombres que se creían intocables. Vinieron armados con herramientas de los campos, hachas, guadañas, martillos. Vinieron con rabia que se había construido por generaciones. Cuando la joven mujer irrumpió del sótano, Catherine los lideró abajo. Los miembros de los hermanos, aún tratando de someter a Ezequiel, no los oyeron venir hasta que fue tarde. Las personas esclavizadas inundaron el sótano como una marea. No hubo misericordia en lo que siguió, no vacilación. Estas eran personas que habían sido dichas toda su vida que eran propiedad, que su sufrimiento no importaba, que sus vidas no tenían valor. Ahora probaban cuán equivocadas eran esas creencias. Los hermanos intentaron pelear. El juez Pelham sacó una pistola, pero fue derribado antes de disparar. El reverendo Crenshaw suplicó misericordia y no recibió ninguna. Marcus Fanning intentó huir escaleras arriba y fue arrastrado de vuelta. Silas Rutledge, viendo todo colapsar alrededor, intentó un último juego desesperado. Agarró a Catherine, tirándola hacia él con un cuchillo en su garganta. «Paren, paren o la mato». La habitación se aquietó. Catherine miró a su padre sin miedo en sus ojos. «Hazlo. Mátame. No cambia nada. Ya has perdido. Aún puedo escapar. Aún puedo. Nada puedes». La voz de Catherine era fría. «Pasaste 16 años tratando de quebrarme, tratando de hacerme olvidar, tratando de convencerme de que estaba loca. Pero fallaste. Recordé todo. Y voy a verte morir». Golpeó su codo atrás en sus costillas con fuerza viciosa repentina. Su agarre se aflojó. Ella giró lejos, y antes de que Silas pudiera recuperarse, Ezequiel estaba allí. Se enfrentaron, el hombre esclavizado y el dueño de la plantación. Todo el poder que Silas había tenido, todo el privilegio y crueldad, todos los años creyéndose intocable. Nada de eso importaba ahora. «Me quitaste todo», dijo Ezequiel suavemente. «Mi esposa, mis hijos, mi vida. Lo hiciste sin razón, excepto que podías para probar algo a hombres que valoraban la crueldad sobre la humanidad. Por favor», dijo Silas. Solo esa palabra, patética y desesperada. Dijo por favor mi esposa, mi hijo, alguna de las personas que mataste en este sótano. Ezequiel sacudió la cabeza. «Sin misericordia. No para ti, nunca. Lo que pasó después fue brutal y final. Las personas esclavizadas se aseguraron de que ninguno de los hermanos sobreviviera. 13 hombres que se creían por encima de consecuencias aprendieron en sus momentos finales que el poder era una ilusión, que la crueldad siempre regresaba eventualmente. Cuando terminó, Catherine estaba en el centro del sótano, rodeada de cuerpos. Temblaba, no de miedo, sino de liberación. 16 años de rabia finalmente con salida. Ezequiel fue a ella. «¿Estás herida?» «No». «¿Tú?» «Cortes menores. Nada serio». Miró alrededor al carnage. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora». La sonrisa de Catherine era sombría. «Ahora lo quemamos todo. El sótano, el libro mayor, la evidencia. Destruimos cada rastro de lo que pasó aquí. Pero esa evidencia podría probar lo que hicieron. Podría traer justicia». «¿Justicia?» Catherine rió amargamente. Ezequiel miró alrededor. «Esta es justicia, la única que íbamos a obtener. Si intentamos llevar ese libro mayor a autoridades,
¿Qué pasa? Nos cazan y matan. Los miembros sobrevivientes de los hermanos en otros condados vienen por nosotros. Esto solo termina si todos creen que el capítulo de Cypress Grove murió en un accidente. Si no hay evidencia, no testigos, no historia que contar. Tenía razón, y Ezequiel lo sabía. Entonces lo quemamos. Pasaron las siguientes 2 horas preparando. Las personas esclavizadas que los ayudaron partieron antes del amanecer, desapareciendo de vuelta a sus plantaciones varias. No dirían nada. No habían visto nada, no sabían nada. Así era como funcionaba la supervivencia. Catherine y Ezequiel vertieron aceite a través del sótano, apilaron madera y leña, colocaron los cuerpos en posiciones que podrían parecer un accidente si alguien investigaba. Luego, tomaron el libro mayor y todos los diarios y los colocaron en el centro del altar. «Espera», dijo Ezequiel. Abrió el libro mayor una última vez y encontró las entradas sobre su familia. Cuidadosamente, arrancó esas páginas y las dobló, colocándolas dentro de su camisa. Por ellos, para que no sean olvidados. Catherine asintió. Luego, tomó una vela y la sostuvo al madera empapada en aceite. El fuego prendió inmediatamente. En minutos, el sótano estaba en llamas. Huyeron escaleras arriba y fuera de la casa, se pararon en el patio, observando mientras las llamas engullían la plantación Cypress Grove. La gente vendría. Otras plantaciones verían el humo. Habría preguntas, pero Catherine y Ezequiel tenían su historia preparada. Un accidente terrible. Una vela derribada en el sótano. El amo y sus invitados atrapados abajo. Tan trágico, tan terrible, nadie sabría la verdad jamás. Mientras el sol salía sobre las ruinas ardientes, Catherine se volvió a Ezequiel. «¿Qué harás ahora?» «Ir al norte. Usar el caos de este fuego para desaparecer. Tal vez encontrar otros que quieran pelear para crear una red que pueda ayudar a la gente a escapar». Sacó el papel con los nombres de su familia. «No puedo traerlos de vuelta, pero puedo asegurar que otros no sufran el mismo destino, y yo iré al norte también. Usar el dinero que he estado robando de las cuentas de mi padre por años. Empezar de nuevo», pausó, «pero no olvidaré. Documentaré todo lo que pasó aquí. Lo escribiré todo para que algún día, de alguna manera, alguien sepa la verdad. Sellaron los registros, sellarán tu testimonio también si intentas hacerlo público. Entonces lo esconderé, lo codificaré, lo dejaré en algún lugar para ser encontrado décadas después cuando todos estemos muertos y no pueda herirnos más». Miró la casa ardiente. La verdad tiene una manera de surgir eventualmente. Incluso cuando la gente intenta enterrarla, se quedaron hasta que el fuego se quemó solo, hasta que la plantación Cypress Grove no era más que cenizas y maderas ennegrecidas, hasta que no quedaba nada para mostrar que 13 hombres se habían reunido allí para cometer atrocidades. Luego, caminaron en direcciones opuestas, Catherine al norte hacia Charleston y eventualmente Filadelfia, Ezequiel al oeste hacia la frontera, donde personas esclavizadas podían desaparecer en comunidades que no preguntaban. Nunca se vieron de nuevo. La historia oficial fue exactamente como planearon, un accidente trágico. Silas Rutledge y 12 caballeros prominentes reunidos en Cypress Grove para discutir negocios cuando estalló un fuego. Los 13 perecieron en el sótano, superados por humo antes de escapar. Una pérdida terrible para el condado de Colleton. Funerales con honores completos. Elogios alabando sus contribuciones a la sociedad. Catherine Rutledge fue reportada muerta en el fuego también. La hija loca de su padre, atrapada en su habitación, incapaz de escapar, una nota particularmente triste
a un evento ya trágico. Nadie lo cuestionó, nadie miró demasiado de cerca. Las personas esclavizadas que participaron no dijeron nada. No tenían razón para hablar y toda razón para permanecer en silencio. La mayoría fueron vendidas en meses a plantaciones diferentes, mientras Cypress Grove era liquidada. Se dispersaron por Carolina del Sur y más allá, llevando su secreto a sus tumbas. Pasaron años. Las ruinas de Cypress Grove fueron eventualmente demolidas. La tierra vendida, nuevos edificios construidos. La vida siguió como siempre, cubriendo el pasado con el presente. Pero susurros persistieron. Historias contadas en cuartos de esclavos tarde en la noche, sobre la plantación donde los amos ardieron, sobre la noche en que la justicia vino a hombres que se creían intocables, sobre la mujer y el hombre que lo hicieron pasar. Las historias cambiaron con cada relato convirtiéndose en leyenda, en mito. Pero el núcleo permaneció, que la crueldad tenía consecuencias, que el poder no era absoluto, que a veces los impotentes encontraban su poder. En 1863, durante la Guerra Civil, tropas de la Unión ocuparon el área donde Cypress Grove había estado. Encontraron evidencia de viejos túneles bajo la propiedad. Encontraron huesos en el pantano cercano. Encontraron marcas en árboles que sugerían sitios rituales, pero la guerra siguió y nadie tuvo tiempo para investigar más. En 1971, durante trabajo de demolición, un diario fue encontrado sellado en una pared. Detallaba todo: nombres, fechas, rituales, víctimas. Pero como Catherine había predicho, estaba codificado. Y antes de que alguien pudiera decodificarlo completamente, el diario vanished de los registros del condado. Algunos dicen que fue destruido. Otros dicen que fue tomado por descendientes de las familias de los hermanos protegiendo secretos de ancestros. Unos pocos creen que aún existe en algún lugar, esperando ser redescubierto cuando el tiempo sea correcto. Lo que se sabe es esto: 13 hombres prominentes murieron en un fuego en 1841. Catherine Rutledge desapareció poco después, aunque nunca se confirmó cuerpo encontrado. Un hombre esclavizado llamado Ezekiel Cross fue reportado vendido a una plantación en Alabama, pero no existe registro de la transacción. Y, por años después, historias circularon entre comunidades esclavizadas sobre una red ayudando a la gente a escapar, liderada por un hombre que había enfrentado al monstruo y ganado. Si esas historias eran verdaderas o solo wishful thinking, nadie puede decir con certeza. Pero a veces, la verdad vive no en registros oficiales, sino en las historias que la gente cuenta, en los recuerdos que guardan, en la justicia que recuerdan, incluso cuando la historia intenta olvidar. Este misterio nos muestra que el poder construido sobre crueldad nunca es tan sólido como parece, que secretos guardados en oscuridad eventualmente encuentran luz, que la gente considerada impotente a menudo tiene el poder más peligroso de todos: el poder de testigo, el poder de memoria, el poder de rehusarse a olvidar. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿Crees que ese diario aún existe en algún lugar esperando ser encontrado? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste esta historia y quieres más misterios históricos oscuros como este, suscríbete a Liturgy of Fear. Activa la campana de notificaciones para no perderte una historia y comparte este video con alguien que ama misterios que borran la línea entre historia y horror. Estas historias necesitan ser recordadas. Estas voces necesitan ser oídas. Nos vemos en el próximo video.